Creo que todo lo que estemos haciendo para el Señor, que esto es parte de ese entrenamiento que estamos teniendo, el Señor lo va a dimensionar en nuestras vidas. Quiero compartir esa escritura en Daniel 2:28, donde Daniel está teniendo una conversación con el rey Nabucodonosor y le dice, pero hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios. Y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. He aquí tu sueño y las visiones que has tenido en tu cama. Amados, ese Dios del cielo que nosotros conocemos está listo para revelarnos esos misterios en este último tiempo. Él está dando sueños, Él está dando visiones ahí en la cama, en ese tiempo donde nuestro cuerpo entra en descanso y en reposo. El Señor está revelando esos misterios. Dice, estando tú, oh rey, en la cama, te vinieron pensamientos por saber lo que había de ser en lo porvenir. Y creo que muchos de nosotros le decimos al Señor, Señor, revélanos lo porvenir, porque eso nos va a hacer más acertados. Y dice, y el que revela los misterios te mostró lo que ha de ser. Nosotros debemos de convertir esta palabra en una oración en esta mañana. Dile, Padre, te doy gracias por este día hermoso que me has dado. Te doy gracias por este privilegio de la vida, Señor. Gracias por haberme llamado en este tiempo y a esta hora. Dile, Padre, mi corazón está disponible. Mi corazón está dispuesto. Tengo hambre, hambre de las cosas tuyas. Úsame, Señor. Revélame misterios a través de sueños y visiones para estar lista, para ser certero, certera en lo que tú quieres hacer en esta hora y en este tiempo. Y para que el incrédulo crea, Padre, porque cuando tú nos revelas, ellos creen en ti, el único Dios verdadero. A través de esto te revelas a ellos, Padre, y queremos ser un instrumento en tus manos. Te damos gracias en este día, Padre. Abrimos nuestro corazón a la palabra que va a ser enseñada. Sí, Padre, te damos gracias. Bendice al apóstol porque se está esforzando, porque quiere traer lo mejor, porque quiere edificar a tu pueblo en las naciones de la tierra. Bendícele grandemente, Padre, sigue dándole revelación. Todo esto lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Te damos gracias. Amén, amén y amén. Bueno, bendiciones, buenos días, donde quiera que te encuentres, buenas tardes, si estás en Europa, bendiciones. Bueno, yo quiero decirles en esta mañana que ustedes están recibiendo en una hora lo que a mí me ha tocado 50 años. Este año estoy cumpliendo 50 años de estar predicando, no porque sea muy viejo, sino porque comencé muy joven. Y es importante que ustedes puedan entender que todo el conocimiento, la sabiduría, la revelación me ha tomado a mí 50 años para transmitírselo a usted en una hora. Es de que es muy importante que ustedes puedan apreciar de que Dios les está dando en una hora lo que a mí me ha costado 50 años. ¿Ven? Bien, hoy es un tema muy importante, es un tema medular en lo que hemos estado estudiando, porque vamos a hablar acerca del simbolismo, que la Biblia también lo llama parábolas en los sueños, y cómo poder en esta facultad de inteligencia de los sueños, poder entender el simbolismo de algunas cosas que nos quedamos pensando. ¿Por qué me vi en un campo verde? ¿Por qué vi en medio del campo un árbol? ¿Y por qué el árbol tenía unos frutos de oro? ¿Y por qué cuando lo abrí no tenía nada el fruto? Cosas de esa naturaleza pueden sucedernos en los sueños llenos de simbolismo, y por qué Dios lo permite y cómo poder interpretar. Naturalmente que no voy a tener tiempo
de darles detalle de todo, pero sí los voy a orientar a la interpretación de los sueños. Algo maravilloso en Dios es que Dios es un comunicador. Dios, habiendo hablado de muchas veces y en muchas maneras, Dios habla de muchas formas. ¿Con qué propósito? Para revelar su voluntad y su propósito. Y a lo largo de la escritura vemos que Dios habla a través de símbolos, a través de parábolas, a través de metáforas, tanto en las escrituras como en los sueños. Uno también tiene que ser un intérprete de la escritura, porque hay cosas que usted la lee, ¿qué significa esto? Y necesitas ahondar. Entonces, no solo en las escrituras, hay mucha simbología, mucha parábola, muchas metáforas que uno tiene que entender. Igualmente en los sueños. Jesús mismo enseñó a través de parábolas para que solo aquellos con corazones dispuestos pudieran entender la revelación del reino. Entonces, hoy quiero que aprendamos cómo Dios usa el simbolismo en los sueños, cómo interpretar los símbolos correctamente y cómo diferenciar entre una revelación de Dios y una interpretación basada en nuestra propia percepción. Ahora entendamos en el caso de Jesús, ¿por qué Jesús usó parábolas para esconder mientras Dios usó en todo lo que es general parábolas en los sueños para revelar? O sea, Jesús durante su ministerio usó parábolas para esconder, pero en términos generales Dios usa símbolos para revelar. El mismo instrumento revela o esconde según el corazón del oyente. Atención a lo que estoy diciendo. Las parábolas son una espada de doble filo, porque revelan a los humildes, pero ocultan a los soberbios. Ocultan a aquellos que no son de Dios. Por eso Faraón no podía entender el simbolismo de lo que soñó, ni tampoco Nabucodonosor, y tuvo que traer a un José, a un Daniel, para poder interpretar los sueños, porque no tenían la capacidad, ni siquiera sus magos, brujos, hechiceros, de poder revelar el simbolismo de lo que habían soñado. Tuvieron que venir hombres de Dios a quien se les revelaba para poder interpretar esos sueños. Entonces, el Hijo de Dios debe tener la capacidad de entender qué es lo que significa esta parábola o estos símbolos que vi en mis sueños. En Mateo 13, del 10 al 13 dice, entonces acercándose los discípulos le dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? Él respondiendo les dijo, porque a vosotros os es dado a saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Tú no tienes que ver en qué grupo estoy. Estoy en el grupo que Jesucristo dijo, no les es dado o os es dado saber. Como hijos de Dios debemos estar en el grupo de aquellos que les es dado saber, no a ellos. Porque, y añade el Señor, a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más. Pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Por eso les habló por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen.
ni entienden. Entonces es clave entender, si tú eres un hijo de Dios, eres un discípulo, a ti te es dado. ¿Por qué? Porque tienes por el Espíritu la capacidad de ver, oír y entender tres cosas importantes cuando se tiene un sueño: poderlo ver, poder oír lo que se está diciendo y poder entenderlo cuando te despiertas. ¿Por qué? Porque tú eres una persona con hambre y con humildad. Los fariseos no se les daba porque estaban llenos de orgullo y religión. Ahí te solté dos claves. Si tu corazón está lleno de orgullo y de religión, no vas a poder entender el simbolismo o las parábolas de los sueños. Dios no oculta para siempre, oculta para proteger lo sagrado. En Proverbios 25:2 dice: gloria de Dios es encubrir un asunto, pero honra del rey es escudriñarlo. Entonces, por la sangre de Jesucristo, tú eres rey, eres una reina, eres sacerdote del Dios vivo. Y como rey tú puedes escudriñar lo que Dios encubre para que te sea revelado. Entonces, los sueños, las parábolas, las visiones son llaves del misterio, pero no se abren para cualquier curioso religioso. Mire esto que les voy a mostrar. A Moisés se le habló cara a cara porque era fiel y humilde. Números 12, del 6 al 8. No así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablaré con él y claramente, y no por figuras, y verá la apariencia de Jehová. Dice en Éxodo 33:11, y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su amigo. En Éxodo 3:5. Entonces, aún antes de eso, Dios le dijo: quita tu calzado, porque el lugar que pisas es santo. Entonces hay claves que podemos aprender aquí. Moisés tuvo acceso sin parábolas porque su posición de intimidad y honra le abrió la puerta directa. Los sueños y parábolas son necesarios cuando aún no hay acceso directo. Los sueños, parábolas, no son menores, son códigos para el que honra. Mateo 13, 34 al 35. Todo esto habló Jesús por parábolas a la gente, para que se cumpliese lo dicho por el profeta: abriré en parábolas mi boca, declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. Ay, qué poderoso está esto. Dios puede revelarte cosas escondidas en parábolas y sueños para quien discierne espiritualmente y no carnalmente. Los sueños como figuras, como parábolas y enigmas, dice Números 12, 6 al 8. Y él les dijo: oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueños hablaré con él. No así a mi siervo Moisés, que fiel en toda mi casa. Cara a cara hablaré con él y claramente, y no por figuras, y verá la apariencia de Jehová. En Oseas 12:10 amplía y dice: y he hablado a los profetas y aumenté la profecía.
y por medio de los profetas usé similitudes. Figuras, similitudes o parábolas es equivalente. La palabra figuras en hebreo es shidat, que también significa parábola, enigma o acertijo. Jesús usó más de 50 parábolas y dice una de ellas en Mateo 13, 34 al 35, todo esto habló Jesús por parábolas, es decir, por figuras a la gente, y sin parábolas no les hablaba, para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo, abriré en parábolas mi boca, declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Dios usó parábolas para separar discípulos de multitudes. Las multitudes oían historias, los discípulos pedían interpretación. Mateo 13:36. Y los fariseos se ofendían o se burlaban. En Lucas 8:10 dice, y él dijo, a vosotros os es dado a conocer los misterios del reino de Dios, pero a los otros por parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Entonces también los sueños ahora se pagan. Faraón soñó, pero no entendió. José soñó y discernió. Los magos soñaron por advertencia. Pilato también recibió advertencia en un sueño de su esposa. O sea, el sueño es una parábola nocturna que revela no solo al que dio el sueño, sino también qué tanta dimensión tiene el soñador. Es decir, al que honra y busca al Señor, a ese se le interpreta, a ese se le da a conocer los símbolos que aparecieron ahí en el sueño. Entonces, ¿qué conclusión sacamos? Que las parábolas y los sueños son el lenguaje de Dios para los humildes, pero una trampa para los religiosos que ya creen saberlo todo. Dios no oculta la verdad por maldad, sino por misericordia. El que la recibe sin honra, la usa para mal, pero el que honra, la usa para bien. Entonces, estamos aprendiendo que Dios usa símbolos para hablar. Los sueños rara vez son directos, en su mayoría están compuestos de imágenes y escenas simbólicas. Esto es consistente con la manera en que Dios ha hablado desde la antigüedad. Les repito, Números 12:6, donde Dios mismo declara y dice, oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueños hablaré con él. O sea, Dios usa símbolos para probar el corazón del soñador. Jesús habló en parábolas para que solo aquellos que tenían un deseo genuino de buscar la verdad pudieran comprender. Es a ti y a mí que se nos ha dado a saber los misterios del reino de los cielos, pero a ellos no les es dado. ¿Por qué? Porque cualquiera que tiene se le dará y tendrá más. O sea, entre más Dios te hable por sueños, más se te va a dar. Qué poderoso está esto. Pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Por eso les habló por parábolas,
porque viendo no ven y oyendo no oyen, ni entienden. Pero yo declaro que tú vas a ver, vas a oír y vas a entender. Así como Jesús usó parábolas para ocultar y revelar verdades al mismo tiempo, en el canon de la Escritura entendemos que Dios usa sueños simbólicos para aquellos que realmente buscan su dirección y pueden recibirla. Entonces, entremos a la médula. Ejemplos bíblicos de simbolismo en los sueños. Los sueños en la Biblia están llenos de imágenes simbólicas. Por ejemplo, el sueño de José sobre su futuro gobierno en Génesis 37 del 5 al 8. José soñó que él y sus hermanos estaban atando manojos de trigo en el campo. En el sueño, su manojo se levantaba y estaba derecho, mientras que los manojos de sus hermanos se inclinaban ante él. Sus hermanos entendieron que esto significaba que José reinaría sobre ellos, pero en lugar de aceptar el sueño, lo aborrecieron aún más. Entonces el simbolismo en este sueño es claro. Los manojos de trigo representaban a las personas, pero note cómo los vio. No los vio como cizaña, sino como trigo, es decir, bendecidos como parte de un propósito de Dios, porque el que siembra cizaña es el enemigo y el que siembra trigo es Dios. Con todo y que Dios les estaba hablando, tengo propósito para que ustedes también sean trigo, se enojaron, se ofendieron. ¿Por qué? Porque vieron que en el sueño oyeron de José que en el sueño se inclinaban ante su propio hermano. Oiga, lo repito, si yo en un sueño divino soy trigo y no soy cizaña, debo estar alabando a Dios porque no me sembró el enemigo. Y estoy bendecido porque el trigo es símbolo de bendición, de prosperidad. No, pero como dijiste que nos inclinamos y que tú estabas derecho sobre nosotros, te vamos a odiar por eso. Es que vamos a estar bajo tu autoridad. Dios estaba mostrando que en el destino de José, a través de esta imagen agrícola, algo que él y sus hermanos podían entender, en el futuro habría bendición. Y note usted que esa muestra de trigo, cuando se cumplió el sueño, fue en tiempos de hambruna. O sea, que si en el sueño Dios me está mostrando que aunque me incline frente al que va a abrir el precursor para ser bendecido, yo no debo molestarme porque quiere decir que Dios me va a bendecir aún en medio de la hambruna. Soy parte de gente que tiene la bendición de Dios. Pero bueno, los sueños de Faraón y la interpretación de José. En Génesis 21, Faraón tuvo dos sueños. En el primero vio 7 vacas gordas y 7 vacas flacas. En el segundo vio 7 espigas llenas y 7 espigas secas. Las espigas flacas devoraban a las espigas llenas y las vacas flacas se devoraban a las gordas. Entonces José, bajo la dirección de Dios, interpretó estos sueños. Ahora, ojo, cuando Dios le da sueños a una persona que está en eminencia y Dios te da la revelación, no es solamente para que interpretes el sueño del que está en eminencia,
sino para que tú salgas de la cárcel. En otras palabras, que cuando hay esos sueños a gente de eminencia y Dios te pone en contacto con ellos, tú subes, tú eres promovido, se te cambia las ropas de prisionero a ropas de palacio. Ay, les acabo de soltar un código ahí. Entonces las vacas y las espigas representaban años de abundancia y años de escasez. Dios estaba revelando un periodo de prosperidad seguido por uno de hambre para que Egipto tuviera tiempo a prepararse. Este sueño muestra que Dios usa símbolos para advertir y para proveer estrategias. Voy a tener un tiempo de vacas gordas, de espigas llenas. Es para que me prepare. Es una estrategia divina. El sueño de Nabucodonosor y la gran estatua en Daniel 2. Nabucodonosor tuvo un sueño en el que vio una gran imagen con cabeza de oro, pecho y brazos de plata, vientre y muslos de bronce, piernas de hierro y pies de hierro mezclado con barro cocido. Luego vio una piedra que golpeó la imagen y la destruyó. Dios reveló a Daniel que cada material representaba un reino, desde Babilonia hasta los reinos futuros. La piedra que destruyó la imagen simboliza el reino de Dios que sería eterno. Este sueño es un claro ejemplo de cómo Dios usa símbolos para revelar eventos proféticos. Entonces, muy clave lo que les voy a decir ahora. ¿Cómo interpretar los símbolos de los sueños? Atención, la Biblia es la clave principal. Este debe ser tu manual para interpretar exactamente qué es lo que estás viendo. Primero que todo, Dios nunca va a contradecir su propia palabra. Entonces, cuando tú tienes un sueño, tienes que comparar los símbolos con lo que la Biblia enseña. Entonces necesitas tener una concordancia. Ahora lo puedes hacer en el mismo celular inteligente. Viste algo que no entiendes, busca en la concordancia los versículos donde aparezca lo que viste y compara los símbolos que viste en el sueño con lo que la Biblia enseña. Por ejemplo, el león en la escritura puede representar a Jesús, como es en Apocalipsis 5:5, donde se le llama el león de la tribu de Judá. O puede representar a Satanás, como en Primera de Pedro 5:8, donde se describe como un león rugiente que busca a quien devorar. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Si el mismo símbolo representa tanto a Jesús como a Satanás, pues tienes que ver el contexto del sueño. Es importante para que puedas entender si es el león de la tribu de Judá o el león que anda buscando a quien devorar. Todo depende del contexto del sueño. El mismo símbolo puede tener significados diferentes dependiendo del sueño. El agua, por ejemplo, puede representar al Espíritu Santo, como en Juan 7:38, donde Jesús dice que de su interior correrán ríos de agua viva, refiriéndose al Espíritu, pero también puede representar juicio, como el diluvio en Génesis 7:17. Entonces, de acuerdo al contexto, usted puede decir, es la palabra o viene un juicio. La interpretación no solamente debe estar ceñida a la palabra, sino que tiene que ser guiada por el Espíritu Santo.
Porque la interpretación no debe basarse en lógica humana, sino en revelación divina. Primera de Corintios 2:14 dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Entonces el discernimiento del Espíritu Santo es clave para entender los sueños proféticos. Vamos a ver algunos ejemplos de símbolos bíblicos en los sueños, pero existen muchos símbolos en los sueños que tienen raíces en la escritura. Voy a mostrarle algunos ejemplos. ¿Están listos? Por ejemplo, árboles pueden representar personas o sistemas. En el Salmo 1:3, el justo es comparado con un árbol plantado junto a corrientes de agua, mientras que en Daniel 4, del 10 al 12, el árbol representa el reino de Nabucodonosor. ¿Ves serpientes en un sueño? A menudo, según la escritura, las serpientes simbolizan el engaño y la obra de Satanás, como en Génesis 3:1, donde la serpiente engañó a Eva. Montañas pueden representar reinos o autoridad, como en Isaías 2:2, donde se habla del monte de la casa de Jehová siendo exaltada sobre los collados, pero también un monte puede representar una oposición que está frente a ti y tienes que ordenarle que se remueva por el poder de la palabra, si tienes fe. Porque hay montes de maldición y hay montes de bendición. Si estás conmigo por ahí, ¿alguien está vivo? No, no veo a nadie. Bueno, escribiendo. El aceite simboliza la unción del Espíritu Santo, como en Éxodo 30:25, donde se describe el aceite de la unción. Entonces te voy a dar más símbolos en los sueños, con su significado bíblico y aplicación en la interpretación profética. Por ejemplo, sueños ya les dije, de león, puede representar a Jesús como el león de la tribu de Judá o el enemigo como un león rugiente. Y repito, el contexto te determina su significado. La serpiente no solo representa engaño, sino pecado o influencia demoníaca. Génesis 3:1 o Lucas 10:19. La paloma representa al Espíritu Santo, representa tiempos de paz, tiempos de pureza o tiempos de que un ciclo terminó, de acuerdo al contexto en que lo veas en la escritura o más bien en el sueño. Mateo 3:16. El águila, ves un águila en un sueño, representa visión profética, representa fortaleza, representa renovación espiritual, según Isaías 40:31. Ves ovejas, representa el pueblo de Dios, obediencia, dependencia de Dios. Ves cabras, ya estás viendo otra cosa. Amén. Lucas, o más bien Juan 10:27. Ves un lobo, significa engaño, falsos maestros, ataques contra el pueblo de Dios. Mateo 7:15. A veces se ven elementos, por ejemplo, ves una espada. Dentro del contexto puede significar la palabra de Dios o puede significar tiempo de lucha espiritual. Efesios 6:17 y Hebreos 4:12. Ves una corona, representa autoridad, representa victoria, representa un tiempo de recompensa celestial. Segunda de Timoteo 4:8 o Revelación 2:10. Ves llaves en un sueño,
representa autoridad espiritual, que Dios te está dando acceso a una nueva dimensión. Dios te está dando acceso a algo oculto. Algo se te está revelando. Mateo 16:19, Revelación 3:7. Ves aceite en un sueño. Habla de unción del Espíritu Santo. Habla de santificación. Éxodo 30:25. Mateo 25:4. Ves fuego en un sueño. Purificación, juicio o presencia de Dios. Derramamiento del Espíritu Santo. Éxodo capítulo 3, versículo 2 y Primera de Corintios 3:13. Montañas pueden significar reinos, sistemas de autoridad, personas a quien Dios los está elevando. Presencia de Dios, Isaías 2:2, Mateos 17:20. Ríos representan vida espiritual, el fluir del Espíritu Santo. Juan 7:38. Ves una tormenta en un sueño, puede representar conflictos, dificultades espirituales o pruebas. Mateo capítulo 8 del 24 al 26. Ves nieve, indica pureza, transformación, perdón. Isaías 1:18. Lugares y edificaciones, una casa, vida personal o la iglesia. Mateo 7:24 al 27. Ves torre, fortaleza, seguridad, defensa espiritual. Proverbios 18:10. Mi esposa tuvo un sueño donde veía una pareja y en el contexto habían basureros, y le contó eso a la madre del muchacho que vio en el sueño y pudo descubrir que era de parte de Dios una pareja que tienen basura en su casa espiritual que tienen que sacar. Basurero. Y vio que no encontraba la dirección de la casa cuando se la pedían, la nuestra. Quiere decir que no tenía que ver con nosotros el basurero, sino con esa pareja. ¿Sí ven ustedes? Entonces, si ves una torre, significa fortaleza, seguridad, el nombre del Señor que se quiere glorificar, porque torre fuerte es el nombre del Señor. A él correrá el justo y será levantado. Proverbios 18:10. Ves una puerta en un sueño, dependiendo de la puerta. Yo tuve un sueño donde vi una puerta gigantesca de esas antiguas que tienen para tocar ahí esa sistema antiguo de tocar puertas, y después de una lucha espiritual la puerta se abrió y estaba gente recibiéndome, y el Señor me indicó que esa puerta era acceso a una dimensión de naciones, de territorios, y así ha sido. Dios me ha estado abriendo la puerta de las naciones. Entonces, Juan 10:9. ¿Ves un templo? Implica presencia de Dios, santidad. Ahora, si es un templo religioso, pues eso es lo que representa. Está Dios hablándote de un ambiente religioso. También las personas son templos de Dios. ¿Ves una ciudad? Habla de influencia, de comunidad, de sistemas espirituales. Mateo 5:14, Revelación 21:2. ¿Ves cuerpos celestes y luces? Bueno, el sol representa la gloria de Dios, la autoridad espiritual, Jesucristo, nuestro sol de justicia. Malaquías 4:2. ¿Ves la luna? El reflejo de la iglesia, reflejo de la luz de Cristo en su iglesia. Habla de tiempos y habla de estaciones.
Cuando ves la luna en un sueño, Dios te está diciendo, vienen estaciones, vienen cambios de tiempo. Génesis 1:16 y Revelación 12:1. Ves estrellas, pueden representar a los creyentes, gente, un pueblo que evangeliza, o ángeles del cielo, o gloria futura. Depende del contexto, vuelvo y lo repito. Génesis 15:5, Daniel 12:3. Ves relámpagos, es manifestación de la gloria de Dios o juicio divino. Éxodo 19:16, Mateo 24:27. Otra cosa muy interesante, ves números en tus sueños, un número que sobresale en el sueño. Eso significa unidad, significa al único Dios, al principio de todas las cosas, Deuteronomio 6:4. Y quiero hacer un paréntesis. Según los expertos, cuando una persona tiene un sueño normal, o sea, producido por sí mismo, siempre los sueños son en blanco y negro. A ese descubrimiento llegaron. Pero cuando hay un sueño que es divino, los sueños son a colores. Ahí es donde te das cuenta que fue Dios, porque recuerdas colores, y los colores también tienen mucho significado en la Biblia. Muy interesante el poder descubrir la simbología de los colores. ¿Por qué Dios me mostró el sueño en colores? Entonces ves en el sueño el número 1, el principio de todas las cosas, Deuteronomio 6:4. Ves el número 3, el número de plenitud divina, es número de resurrección, es número de un propósito completo, es de que Dios, si tú te ves dentro del sueño, está alineando tu cuerpo, tu alma y tu espíritu para que se te descarguen códigos del cielo. Mateo 28:19, Lucas 24:7. ¿Ves el número 4? Es símbolo de la tierra, símbolo de creación, símbolo de dirección de Dios en la tierra. Ezequiel 37:9. El número 7, Dios lo usa mucho. Habla de que algo se completó. Habla de perfección espiritual. Habla de que Dios llegó a un tiempo de plenitud. Habla también de descanso. Génesis 2:2, Revelación 1:4. ¿Ves el número 12? Es símbolo de gobierno divino, de plenitud apostólica. Gloria a Dios. Si lo ves doble, indica con ello de que son los 24 ancianos, que es el consejo de Dios, no las 12 tribus de Israel y los 12 apóstoles. El número 24 es número de la guardia de 24 horas y es dado a la iglesia. Estás viendo algo que tiene que ver con la iglesia. El número 24 no representa lo antiguo, representa lo del momento, si es que lo ves en el sueño. ¿Están aprendiendo algo, amados? El número 40 habla de prueba, de transición, de preparación. Éxodo 24:18, Mateo 4:2. Amén. Entonces, vámonos rápido con esto porque el tiempo no me está ayudando. Hoy sí que no me está ayudando para nada el tiempo. Entonces, decía que el número 1, unidad, el número 3, cuerpo, alma y espíritu, número 4, creación, número 5, número de gracia, número 6, número de hombre, 7, plenitud, perfección, 8, significa un nuevo comienzo. Algo está por comenzar si tú eres protagonista en el sueño o en algún ambiente. 12, gobierno, un llamado apostólico, 40, pruebas o problemas,
o victorias también después de 40. 666, pues ustedes ya saben, número de la bestia, número del anticristo, número del sistema de hombre multiplicado por 3. Jesucristo en su geometría, en su nombre es el 888, porque en él todas las cosas son nuevas, son un nuevo principio. Entonces, tienes que entender el significado profético, por ejemplo, cuando ves aves y los animales que representan los animales que ves en tu sueño. Viste la paloma, significa el Espíritu Santo, significa pureza, significa un nuevo principio. Ves un águila, un llamado profético. Ves un buitre, significa el espíritu de muerte y del Hades. Ves una serpiente, significa engaño, significa una trampa, significa una mentira, que te cuides de un veneno. Ves el dragón, significa el diablo. Ves moscas en tu sueño, significa demonios. Ves ranas, significa espíritu maligno. Ves escorpiones, significa el espíritu de aflicción. Ves una cabra, significa un hipócrita que está acercándose a tu vida. Ves un cerdo, es un espíritu de avaricia. Ves un perro, significa un espíritu prostituto. Ves un gato, significa un espíritu de brujería. El león que te ataca significa el diablo. El león que te defiende significa Jesús, el león de la tribu de Judá. Si usted, por ejemplo, en un sueño ves gente enmascarada, eso indica que hay brujería actuando en esos espíritus hipócritas. Ves una rata en el sueño, indica que te quiere visitar la pobreza si tú eres parte del sueño, o en alguien si lo estás viendo y tienes que interceder para que la pobreza no lo ataque. Ves una montaña frente a ti, significa un obstáculo. Ay, Señor Jesús. Entonces, por ejemplo, en un sueño te ves cayendo, espiritualmente puede indicar que necesitas fortalecerte, que hay áreas de inseguridad en tu vida. Caídas representan pérdidas de control o temores que tú tienes al fracaso en la vida consciente. ¿Cuántos han soñado que se ven volando? Mi esposa me ha dicho que ella se ha visto volando. ¿Estás por ahí, amor? Bueno, ¿qué significa eso? Eso significa libertad espiritual, que estás trascendiendo, que Dios te está llevando a superar obstáculos en tu vida. Entonces sería bueno que todos soñaran que están volando, ¿cierto? Ser perseguido en un sueño sugiere miedos no resueltos, culpa, un problema que se intenta venir sobre tu vida, y en eso Dios te está mostrando que puedes escapar de esa situación. Sueño de que alguien pierde los dientes representa ansiedad por la apariencia, miedo a envejecer o pérdida de poder personal. Una persona que sueña que se está ahogando puede simbolizar agobio emocional o estar espiritualmente consumido por las cargas de la vida. Serpientes, espiritualmente conectado con la transformación, el renacimiento o enemigos ocultos según el contexto. Estar desnudo en público refleja que eres vulnerable, que eres una persona que tiene que remover miedos o vergüenzas, y Dios te lo está exponiendo para que lo puedas vencer. Soñar con una casa. Cada habitación simboliza diferentes aspectos del ser. Una casa sucia puede indicar abandono espiritual. Una casa puede indicar que Dios te está trasladando a una nueva ubicación. O
que te está dando una casa para ganarla para Cristo. Si el agua es tranquila en un sueño, es símbolo de calma, de claridad, de equilibrio emocional, de que estás fluyendo en la revelación de la palabra. Pero si el agua es tormentosa, turbulenta, indica inquietud emocional o espiritual. Una mujer se sueña que está embarazada. Significa espiritualmente un nuevo comienzo, creatividad, crecimiento personal. Aquí viene otro. A mí muchas veces me lo han dicho. Ay, apóstol, vi que usted se moría. Sueños que me han contado y, ay, yo lloraba porque me desperté y me decían que usted se había muerto. Rara vez cuando alguien sueña que a otro se murió es literal. Más bien simboliza que en esa persona llegó el fin de algo y es el inicio de una transformación espiritual. Entonces, cuando dijeron, apóstol, vi que se murió, lo que está indicando con eso es terminó una etapa en ti y estás naciendo a otra. Amén. Ahora, sí me ha tocado en sueños ver cuando literalmente y por todos los detalles de que una persona va a morir. Y me he despertado 2, 3 de la mañana y le he dicho a mi esposa, amor, la hermana fulana va a partir con el Señor. Ay, amor, ¿por qué dices eso? Porque el Señor claramente me lo mostró. Por ejemplo, tuve un sueño de una hermana muy querida, una hija espiritual en nuestro ministerio. El Señor me mostró que se iba. Me vi en el hospital donde la familia estaba llorando. Yo los veía llorando. Pero también vi que el Señor la recibía con agrado por su servicio y le entregaba un pastel lleno de rosas hermosas de colores pastel. Y le decía, hija, bienvenida. ¿Qué crees que hice? Para el servicio fúnebre, mandé a hacer una réplica del pastel que vi en el sueño. Lo llené de flores, colores pastel. Y esa noche llamé al esposo y a los hijos y les dije, yo vi la bienvenida que el Señor le dio a su mamá y vi que le entregó un pastel semejante a este. Ahora se los paso a ustedes. Amados, ¿ustedes qué creen que pasó con eso? Fue un tremendo refrigerio para la familia. Y yo alababa a Dios, gracias Señor. Me costó el bendito pastel, pero lo hice. Bendito sea Dios. Y fue de bendición para la familia el enterarse de que el Señor le había dado la bienvenida. Ver a un bebé en el sueño indica inocencia, pureza o el nacimiento de una nueva visión espiritual. Te ves asistiendo a una boda, habla de unión espiritual, de integración de los opuestos dentro del ser. Ves que pierdes tu billetera o dinero, indica pérdida de autoestima, de identidad espiritual o dirección. Te ves escalando una montaña, simboliza esfuerzo espiritual, la superación de desafíos o el logro de algo que Dios te quiere entregar. Ves a un ángel en el sueño, pues en esos casos debes recordar qué te dijo, porque recuerda que los ángeles se presentan en sueños también. ¿Qué te dijo el ángel? Porque los ángeles en sueños hablan de protección divina, de guía, o que te están soltando un código del reino de Dios. Te sueñas con que tienes encuentro con un demonio. Puede representar tus propios temores internos o ataques espirituales o aspectos oscuros en tu propia vida, o si lo ves en tu entorno en otros, indica un ataque demoníaco y necesitan tu autoridad. Te ves atrapado, refleja sentirse espiritualmente estancado o limitado por las circunstancias de la vida.
Ves que vas corriendo a un aeropuerto y pierdes el vuelo, indica que tienes que estar alerta de no perder oportunidades espirituales o perder sencillamente economía por procrastinar o en tu crecimiento espiritual. Tienes que estar a tiempo para lo que Dios te quiere soltar. Te ves conduciendo, pues recuerda qué tipo de vehículo era. Te ves manejando un carro viejo, indica que estás conduciendo métodos que ya están en desuso. Te ves conduciendo un carro nuevo, indica que Dios te está promoviendo, te está trasladando, representa que inicias un viaje espiritual. Pierdes el control, quiere decir que necesitas pedir dirección del Espíritu Santo. ¿Están aprendiendo algo, amados? ¿Ves fuego? Representa purificación espiritual, destrucción de viejas costumbres o pasiones. Ves un arco iris, promesa divina, esperanza, alineación espiritual tras un periodo tormentoso. Perder a un ser querido puede indicar un desapego espiritual, un miedo al abandono o duelo. Un espejo roto, pérdida de la identidad espiritual o miedo a la mala suerte. Ves una escalera, es símbolo de ascensión espiritual. Y si la ves eléctrica, quiere decir que el proceso va a ser acelerado. Es la conexión entre la tierra y el cielo. Son reinos terrenales que te accesan a reinos celestiales. Te ves comiendo en un sueño. Puede indicar que necesitas alimentarte más de la palabra. O puede indicar también que estás comiendo cosas indebidas. Falsas profecías, por ejemplo, manipulaciones espirituales o ciertas creencias que debes rechazar. Llegar tarde es miedo a perder el tiempo espiritual o estar desincronizado con el destino que Dios tiene para ti. Ver un león o verte como un león significa fuerza divina, dirección y autoridad espiritual, mordedura de serpiente. Necesitas sanidad espiritual o ir a orar por alguien que necesita ser sanado. Dios te está advirtiendo de una traición. Ves oscuridad, falta de claridad espiritual, confusión, a un llamado a buscar la guía divina. Ver sangre, sacrificio espiritual o algún pacto o el alto precio que se está pagando por algo muy amado. Depende del contexto. Significa que el enemigo está haciendo alguna trama. Ser o recibir un disparo, ser herido, habla de un ataque espiritual, de una traición o un dolor emocional. Encontrarse con un perro. Es muy común ver perros en los sueños. Algo está viendo con lealtad, con protección o en contextos negativos, influencias espirituales inmundas. Te ves con caída del cabello, pérdida de fuerza espiritual, envejecimiento o vulnerabilidad. Te ves en un cementerio, ves a otros en un cementerio. Es un llamado a dejar atrás el pasado o recordatorio de la mortalidad y el legado espiritual. Ver un búho, intuición, verdades ocultas, abrir los ojos. Sabiduría espiritual no es el símbolo negativo que ponen por ahí. Lluvia, purificación, bendición, liberación. Ver una puerta, nuevas oportunidades, decisiones o transiciones. Te ves estudiando, un llamado al aprendizaje o crecimiento espiritual o recordar las lecciones de la vida. Casarse, pacto espiritual, unión a un propósito o a una
tu integración más profunda, estar en una lucha, una pelea, conflicto espiritual interno, lucha entre el bien y el mal, ver un puente, una transición espiritual, una conexión en dos etapas de tu vida. Soñar con comida que se echó a perder, son bendiciones que se desperdiciaron, oportunidades espirituales, pájaros volando, libertad espiritual, mensajes divinos o esperanza. Estás en una tormenta, agitación, lucha o desafíos inminentes. Un teléfono roto, no puedes hacer llamadas. Dificultad en tu comunicación espiritual, desalineado con la voz de Dios. Verse morir, renovación espiritual, la necesidad de un llamado a romper patrones dañinos. Soñar con oro. Me ha tocado, habla de sabiduría divina, tiempos de prosperidad, de riqueza o de favor de Dios. Recibir un regalo, bendición divina, favor espiritual, revelación. Se me acabó el tiempo. Entonces, cada sueño que aparezca, pides dirección al Espíritu Santo, buscas en la Biblia el significado en los símbolos que aparecen en la Escritura para que los puedas interpretar correctamente. Para eso es importante el discernimiento y analizar la relación entre los elementos del sueño y la palabra de Dios. Cada símbolo debe analizarse con la guía del Espíritu Santo y la referencia bíblica adecuada. Ay, Señor, termino con esto. Para que desarrolles la habilidad de interpretar sueños con precisión, debes llevar un diario de sueño y escribir los símbolos principales. Luego ora y dile, Señor, dame revelación divina para interpretarlo. Tienes que ser una persona de la palabra. Entre más palabra tengas, más significado le vas a hallar a los símbolos. O también comparte tus sueños con gente que espiritualmente van al frente tuyo. Tuve este sueño. ¿Qué significa? Tu pastor, si hay alguien que maneja lo profético. Entonces, repito y termino. Dios usa sueños y parábolas para comunicarse con nosotros. No los interpretes con la lógica humana, sino con base bíblica y guía del Espíritu Santo. Por eso les digo, si hay un símbolo que no aparece en la Biblia porque es un elemento moderno, entonces necesitas la guía del Espíritu Santo. Amén. Muy bien. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias porque hablas a tu pueblo a través de sueños y visiones. Sabemos que cada símbolo en los sueños tiene un propósito divino y queremos aprender a interpretarlos correctamente bajo la dirección de tu Espíritu Santo. Danos entendimiento para reconocer cuando un sueño es de ti y enséñanos a discernir los símbolos con base en tu palabra o la guianza de tu Espíritu Santo. Guarda nuestros corazones de interpretaciones erradas y de confusión. Que todo lo que recibamos en sueños nos acerque más a ti, nos ayude a cumplir nuestro propósito en el reino. Hoy te entregamos nuestra vida, nuestros pensamientos y nuestras noches para que nos hables claramente. Todo esto te lo pido en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Profeta. Amén, amén. Bueno, ya son las 6:04, pero listos para seguir recibiendo todo lo que el Señor nos está dando. Creo que estamos creciendo en conocimiento. Preparémonos con esa libreta a la orilla de la cama porque siento que hay una activación de sueños. Hay una activación donde el Señor va a revelar muchas cosas. Los secretos escondidos van a ser revelados a los hijos que se van a manifestar. Así que preparémonos, amados, amadas, porque estamos entrando en otra dimensión totalmente diferente. Yo me siento diferente, yo siento
como que he entrado en una dimensión sobrenatural que no había estado ahí. Estamos entrando en mucha claridad. Estamos viendo las cosas con los ojos ya del Espíritu. Amén. Así que esto es una bendición grande. Gracias, apóstol, por esa palabra tan llena de sabiduría. Y vamos a atesorar todo esto en nuestros corazones, en el nombre del Señor. Bueno, Amén. Les quiero recordar a los hermanos que todavía no han enviado su aporte, queridos. Ya debes hacerlo, debes entrar en legalidad, porque estamos realmente serios en lo que estamos haciendo y tú también debes estar serio en lo que estás haciendo. Amén. Un abrazo, se les ama, bendiciones.